San Francisco de Caracciolo, fundador en el año 1608. Este santo nació en Abruzos, Italia, en 1563, y como era de familia rica, había dispuesto dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible en la piel que parecía lepra, y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de su enfermedad, de una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero milagro de Dios. Entonces, nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos en las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicará la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado, y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo, pidiéndole consejos de este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Y sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ascanio, la entregaron a nuestro santo, y él al leerla encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años y fue a donde Adorno, y entre los dos fundaron la nueva congregación religiosa. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de camandulenses, en perfecto silencio, dedicados totalmente a la oración, después a ayunar y a rezar meditando mucho, y, luego de hacer pedidos insistentes al Espíritu Santo para que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de Clérigos Regulares, y su reglamento tenía detalles como los siguientes. Primero, cada día alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Segundo, todo religioso pasará cada día al menos 1 hora en el templo en la oración ante el Santísimo Sacramento. Tercero, los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor, y pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaron a predicar misiones por pueblos y veredas y a hacer apostolados en cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para dedicarse de vez en cuando a orar y meditar. Al morir su compañero fue nombrado nuestro santo como superior general de la congregación, pero él se sentía totalmente indigno y firmaba así sus cartas: Francisco el Pecador. Aunque había sido nombrado superior general, sin embargo, Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes y lavar la loza en la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía para el sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo para regalarles, y muchas veces tuvo que salir por las calles de la ciudad a pedir limosnas para regalarles a los más necesitados. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días con un corazón inmensamente comprensivo. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias y él callaba humildemente, dejando a Dios que se encargara de su defensa. Muchos le demostraban desprecio y a otros se oponían gravemente a sus labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros los pecadores, tanto que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios, y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción a la Santísima Virgen.
De vez en cuando, con las señales de Jesucristo, sobre todo al hacer la señal de la cruz, volvía a la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por las calles. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación. Fundó también casas en Madrid, Valladolid y Alcalá en España. En 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación, como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles, y allí varias veces lo encontraron en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando el crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar porque se sentía indigno. En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto y allí le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora, y en una visión sintió que en su antiguo compañero Juan Adorno le decía: «Pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad». Al día siguiente amaneció con alta fiebre. Recibió los últimos sacramentos y después de comulgar por viáticos empezó a decir: «Vayamos jubilosos, vayamos jubilosos». Uno de los presentes le preguntó: «¿Vayamos jubilosos a dónde, Padre Francisco?». Y él respondió: «A la patria celestial, al cielo para siempre». Y tan pronto terminó de decir estas palabras, le fue concedido su deseo y murió en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de sus muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año 1608. Tenía apenas 44 años de edad. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron aquel recinto. De su vida podemos aprender que tú y yo también debemos ser humildes. No importa el puesto que tengamos en la iglesia, en el trabajo, en la familia, lo importante es que seamos humildes, como este hombre, teniendo un puesto tan importante, fundador, vivía debajo de una escalera. Ojalá que tú y yo, imitando su vida, también podamos dedicar nuestra vida al Señor, pero sobre todo siendo humildes de corazón, porque lo que importa no son las obras exteriores, sino la santidad que hay en tu corazón. Su vida es celebrada el 4 de junio de cada año, por eso te invito a meditar su vida, a compartirla y a ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.